Buenas tardes, días o noches, compañeros. Somos del grupo 11 que está conformado por Torres Leonida, González Nicole, Salvo Mateo y Vicente Matías. A nosotros nos tocó el tema de coordenadas polares de tres planos. Y hemos hecho esto para una mejor facilitación para el trabajo, que es para ecuaciones y curvas polares. Esto lo hemos hecho para un entorno gráfico para una mejor función. Y también hemos creado casillas para activar y desactivar funciones algebraicas. Esas son para activar en escatas, que es para una mejor función y entendimiento. Hemos creado unos deslizadores que son de inicio, donde podemos empezar o graficar la curva. También el de recorrido, que es para a ver hasta dónde llegan las curvas. También unos casilleros de entrada donde podemos poner cualquier función, que sería una función equivalente a esta de aquí. Puesto ya la función, podemos ver que también podemos dar esto un movimiento para un mejor entendimiento. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, mi nombre es Mateo Sarango y les vengo a explicar sobre dos ecuaciones polares. La primera es circunferencia y recta, en las cuales existen cinco tipos de circunferencia, pero preferibles serían estos cuatro, que son el origen, centro en Y, centro en X y tangente en el origen. En el origen se lo realiza de la siguiente fórmula, que es igual a A, ya que en A es una constante. Así que lo que A realiza es la amplitud de hacer los círculos más grandes o más chiquitos. Y se debe recordar que esto siempre va a estar en el origen. El centro en Y simplemente va a estar en la recta y en el centro cortado en el eje Y, ya sea en positivo o negativo. También podemos ver la de X, que lo único que cambia es el coseno, que de igual forma en positivo aumentará hacia la derecha y en negativo hacia la izquierda. Existe otra, que es tangente en el origen, que se utiliza el coseno y significa que simplemente va a estar la circunferencia tocando en el origen. ¿Para qué sirve esto? Simplemente va a ir girando en su propio eje, en relación al origen. Lo que cambia es la ecuación de la curva, es decir, 2 por a por coseno, coseno de teta menos z, que es otra constante, que representa un ángulo y seguimos viendo cómo va girando durante 10 segundos. Bien, ahora continuaremos con las rectas. Las más utilizadas son las rectas de la ecuación canónica, que es mx más b, m, que es la pendiente, y b, que es el punto de corte. Existen tres tipos: la recta vertical, horizontal y recta de forma canónica. La fórmula de la recta vertical se hace con b dividido para coseno de teta. Ya, si quiero utilizar el punto de corte y quisiese en 4, se cortaría justo en x. Y si quisiera en y, se utilizaría la recta horizontal, que es perpendicular a las x. De igual forma, son valores positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Ya. Y para hacer de la forma de la recta de forma canónica, que se utiliza solo polares, es igual que una recta, ya que puedo cambiar la pendiente, el modo y punto de corte. Por ejemplo, yo quiero que sea la pendiente 1 y que el punto de corte sea en 0.
que sería la clásica recta. Y eso sería todo. Ahora seguimos con mi compañero que explicará los cardioides. Muchas gracias. Ya. Existen tres tipos de cardioides. Los con hendidura, los que son en el origen, y los otros que son sin hendidura, o también llamados limacón. ¿Ok? Ahora, como decía mi compañero, se puede representar de dos formas. Cuando se utiliza el coseno y cuando se utiliza el seno. ¿Ya? Cuando se representa con el coseno, significa que debe estar representado, debe estar cortado justo, o debe estar con su dirección hacia el eje de las X, ya sea que vaya a un lado o que se vaya al otro lado. ¿Ok? Pero el chiste es que esté justo tangente al eje X. ¿Ya? Y ahora, la horizontal sería al contrario, sería justo ahora utilizando con el seno, y de igual forma con la dirección hacia el eje de las Y. Ahora ya podría ser para arriba o para abajo. Ahora, para identificar los cardioides con hendidura, significa que, bueno, la ecuación de los cardioides es la siguiente. Es A más B por el coseno de teta, o el seno de teta. Ahora, nosotros podemos identificar los tipos de cardioides que hay mediante A y B. Cuando A es mayor que B, significa que tiene una hendidura. Cuando B es mayor que A, significa que es un limacón, o sea que no tiene una hendidura. Justo así. Y cuando está en el origen, significa que ambos deben ser iguales. Por ejemplo, en A debe ser 1 y en B debe ser 1 también. Así, en el origen. ¿Ok? Y de todas formas también lo podemos llegar a animar. Ya. Ahora continuaremos con las rosas polares. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Nicole Rosales y yo voy a presentar las rosas polares y las de mis catas. Primero, las rosas polares consisten en pétalos. ¿Y qué forma tienen estos pétalos? La fórmula consiste en R igual a, que sería la amplitud y es una constante, por seno o coseno, n con el argumento n por teta. Ahora, podemos identificar tres propiedades, comillas, de las rosas polares, que son el número de pétalos, el origen y el ángulo. Ahora, n es el número de pétalos que va a contener nuestra rosa. Es importante también comprender que para n es muy recomendable poner un número entero, ya que si ponemos, por ejemplo, 0,1, sería un decimal, vemos que nuestra rosa forma un pétalo incompleto. Entonces es preferible que sean números enteros. Pero ahora hay que tener en cuenta un dato muy importante, que es cuando n es par o impar. Como ya mencioné anteriormente, n es el número de pétalos. Entonces, digamos, yo por ejemplo, cuando n es par, pongo 2. Vemos que se forman 4 pétalos. Es decir, que la forma es 2 por n. En otro ejemplo, por ejemplo, yo pongo 6 pétalos. Vemos que se forman 12 pétalos. Ahora, en caso de que n sea impar, yo pongo, por ejemplo, aquí 3. Vemos que se forma 3 pétalos. En caso de poner 5, también se formaría 5 pétalos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que 3 es igual a n o 5 es igual a n según el número que yo quiera de pétalos. Ahora, el origen. ¿Qué diferencia hay entre seno y coseno? Cuando ponemos coseno, vemos que el origen se forma en el eje X. Siempre se va a formar ahí. Ahora, ¿qué diferencia hay en seno? Cuando pongo seno, se forma en el eje Y. Y el primer pétalo forma un ángulo. Esto quiere decir que es 180 sobre n, que es cuando inicia nuestra rosa. Listo, eso sería todo por las rosas. Ahora
En el de mis catas. De mis catas tendría la forma que sería r cuadrado igual a a, que como ya mencioné en las cosas polares es la amplitud por seno o coseno de 2 por teta, que también sería el argumento. Ahora, para entender y poder graficar las rosas polares es importante despejar R. Ahora, el origen. Lo que hace interesante a las lemiscatas es que cuando es en coseno se asocia a los dos ejes. Es decir, cuando ponemos, por ejemplo, en un eje, ponemos la lemiscata es positiva, se va aumentando, disminuyendo el eje X. Y en cambio, cuando es negativa, se asocia al eje Y. Igual se aumenta y disminuye. Ahora, ¿qué diferencia hay entre seno y coseno? Es que en seno genera un ángulo siempre. Es decir, no toma ningún eje. Y igual, en caso de ser positivo, va aumentando. Y en caso de ser negativo, disminuye, pero se va al lado contrario, formando igualmente un ángulo de 45 grados. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Ahora con secciones cónicas. Ahora, para poder identificar las secciones cónicas, primero tenemos que darnos cuenta de la excentricidad. Ahora, en el caso de igual forma de todas las polares, se utiliza el coseno del seno. Como bien hemos dicho a lo largo del video, que el coseno se asocia al eje de las X. O sea, mientras yo le vaya haciendo más grande o más pequeña, siempre va a estar relacionada a las eje de las X. Ahora, cuando utilice el seno, va a estar relacionado al eje de las Y. ¿Ok? Ahí podemos ver y observar. Ahora, para identificar los tipos de cónicas, eso se utilizará mediante la excentricidad. Cuando la elipse, o sea, me han dicho cuando que es la excentricidad, estaría entre el 0 y el 1. O sea, que tomaría valores decimales de 0 y el 1, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3. Ahí podemos darnos cuenta que forma una elipse. En el caso de que sea menor que 1, o sea, mucho menor, ahí va a formar una hipérbola. Como se puede ver a continuación. Ya sea en el eje de las X, puede ir rotando, o en el eje de las Y, que de igual forma, puede ir rotando. Ahora, como nos faltaría una más, que es cuando la excentricidad es igual a 1, que ahí se forma una parábola. De todas formas, también le puedo mover la amplitud, que en este caso es la directriz, o sea, el cine más grande en el eje de las X, o en el eje de la Y, y así poder aumentarlo o disminuirlo. Ahora también podemos animar, para así poder cómo se forman los tres tipos de curvas de secciones con. ¿Ok? Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.